Los tres, sí. Bueno, hermano, gracias por estar en sintonía. Ahí veo a unos que se incorporaron. Gracias por estar ahí siempre pendientes. Mire, bueno, hay veces quizás aclarar algunas cosas. No sé si ya notaron que este menorá tiene 9 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto, hermanos, esta es una nueva fiesta que el judío celebra en los tiempos de los macabeos, cuando a través de Judas, uno de los hijos de Matatías, o el primer hijo que retomó el liderazgo de su padre, llevó a la independencia de lo que es Israel con los, ¿cómo se llama? Con los, se me ha olvidado, con los seleucos. Ahí luchó bastante con Antíoco Epífanes IV. Entonces cuenta la historia de que ellos ya no tenían aceite, solo tenían para ciertos días, y Dios hizo el milagro de darles más, de que el menorá de 7 brazos no se acabó el aceite, sino que le duró 2 días más. Entonces por eso es que ellos celebran el Hanukkah. Eso fue un 25 de diciembre. Bueno, es bueno conocer la historia. Bien, hermanos, vamos entonces ahora, permítame, quiero llevarle, perdóneme ahí tanta cosa, ¿cómo se llama? Tanta tecnología, pero no crea, fíjese que se vuelve bien importante ahora en estos tiempos, porque simplifica bastante las cosas, o al menos se vuelve muy útil. Hermanos, vamos ahora a buscar en nuestras Biblias, en lo que es Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 19 al 24. Miren, qué bendición que también hasta aquí los estoy controlando, los que están y los que no están. Pero qué bien, por ejemplo, ahí estaba viendo hermano Yuri, que no se conectaba, pero ya vi que ahí está. Son bromas, Chelito, como le dice la señora esposa, ¿verdad? Ok, Juan capítulo 18, hermanos, déjenme acomodo un poquito. Juan capítulo 18, versículos del 19 al 24. Hemos titulado la meditación Entre negaciones e interrogatorios. Así hemos titulado la meditación, y vamos a hablar en todo el contexto donde a Jesús lo arrestan allá en el Monte de los Olivos y luego lo llevan a la casa de Anás para luego transferirlo a la casa de Caifás, quien en ese entonces era el sumo sacerdote. Pero en este momento él está en la casa de Anás y vamos a ver toda la trama y vamos a tratar de aclarar algunas cosas ahí, aprender y luego también pues aplicar a nuestra vida espiritual. Leemos la escritura, mis amados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a venir en palabra de oración. Padre, queremos en esta noche suplicar al Espíritu Santo que, Señor, nosotros solo seamos unos instrumentos, como decía el apóstol Pablo, unos vasos, Señor, para que repose, mi Dios, en este siervo inútil. Padre, ese es tu mensaje que tienes para tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, perdón por nuestras faltas. Pedirte, Dios,
que nos ayudes a exponer tu palabra de una manera, Señor, que tu iglesia se edifique, aunque esto tenga que ver con la exhortación, la reprensión o el ánimo, Señor. Padre, que tu palabra siempre nos haga libres de la religiosidad, porque la religión limita, la religión, Señor, nos lleva a hacer prácticas o costumbres que muchas veces, Señor, son vanas. Ayúdenos a mantener siempre una verdadera relación con usted. Bendiga a todos nuestros oyentes de diferentes edades y suplicamos por sus diferentes circunstancias. Gracias, Señor, le damos. Amén y amén. Bien, hermanos, permítame, yo no sé si quizás lo voy a quedar esto más. Aquí. Déjeme ver. Tal vez puedo hacer esto. Es que me siento. No me siento. Bueno, yo creo que ahí estamos bien. Bueno, hermanos, vamos con confianza, solo hágame un favor. Hágase famoso ahí. Solo levántemelo un poquito quizás. O me lo acerca. Ajá, así. Exacto. Y me lo acerca de aquí. No, de aquí. Ajá. Nada más eso. Ahí, no me va a dar en la boca tampoco. Ahí está bien. Excelente. Mira, hoy sí estoy. Ahí. Ya me da una mejor fidelidad con los hermanos. Bien. Hermanos, con este estudio, ve que el miércoles pasado y el antepasado hemos hablado un poquito acerca de cómo estaba de corrompida la religión o lo que es la fe, no la religión, sino la fe en el pueblo judío en los tiempos de Jesús. Y lo basamos en cuanto a estos personajes, Anás y Caifás, que ya se lo voy a describir, o que hablan los diccionarios bíblicos acerca de él. Pero hermanos, vamos a aprender cómo las circunstancias de la vida o la presión de grupo te pueden desboronar las convicciones. Como una circunstancia, quizás lo voy a, para que me lo entienda, el apóstol Pedro no concebía que cómo era posible que Jesús hubiese permitido que lo apresaran, si cuando él dijo allá en el monte de los olivos y llegó aquella muchedumbre, yo soy, y ellos cayeron. Entonces, como que en la mente de Pedro estaba un montón de preguntas, porque cuando las cosas no se dan, hermanos, en nuestra lógica, empezamos a decir eso. Bueno, Señor, ¿y por qué permites? ¿Por qué no se dan como yo digo? O también, no solamente, hermanos, pueden ser las cosas, las circunstancias, sino que las personas a nuestro alrededor nos pueden presionar para tomar decisiones o para decir cosas que luego después nos vamos a arrepentir, o en este caso nos vamos a entristecer al extremo, como Pedro, que Pedro en su momento se sintió mal y se acordó lo que un día Jesús le dijo: tú vas a dar la vida por mí. Mira, el gallo no va a cantar tantas veces y tú me vas a negar 3. Y de esas vamos a ver una esta noche. Vamos entonces, hermanos, a entrar en materia. Veamos, yo quería hablarle acerca de esos dos personajes. Primero, Anás. Anás, hermanos, cuando un sumo sacerdote en los tiempos bíblicos, la persona ya no ejercía, pero siempre era reconocido como sumo sacerdote, digamos un título vitalicio, aunque no estaba ejerciendo. La diferencia era que en esos tiempos no era que provenían de la línea de lo que es arónica, o sea, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, establecido por Dios. Sino que en esos tiempos, con la historia que vimos hace 2 miércoles, en la historia de los macabeos, cuando ellos reconquistan Jerusalén y empiezan sus hijos a retomar el liderazgo, algunos se apropiaron, que son de la línea de los asmoneos, cosa que ya no vamos a hablar, pero vienen ellos y se corrompen aceptando títulos y cargos que no les pertenecían o que no les correspondían. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con los roles y papeles en familia, en la iglesia, en su trabajo. Si usted no sabe identificar cuál es su posición y su función, usted va a tener problemas en la vida.
En este caso, para ya sentar, mire, en el caso de Anás, significa gracia de Jehová. Él era sumo sacerdote designado como tal en el 7 antes de Cristo por un hombre llamado Quirino, gobernador de Siria. Este fue depuesto durante el reinado de Tiberio y fue seguido a cortos intervalos por Ismael Eleazar, hijo de Ananús y Anás, Simón y José Caifás, yerno de Anás. Se supone que Anás es llamado sumo sacerdote, oiga la palabra, por cortesía al haber tenido esta posición. El Señor fue llevado ante él primeramente, lo que acabamos de leer con Juan, quizás por ser suegro de Caifás. Josefo, un historiador de esos tiempos, relata que los 5 hijos de Anás llegaron a ser sumos sacerdotes y que bajo el último, que también se llama Anás, fue martirizado Jacob, el hermano del Señor o medio hermano del Señor Jesús. Este es en el caso de lo que es Anás. Ahora miren, le leo el personaje de Caifás. Este sumo sacerdote fue en los tiempos de Jesús y él le dieron el cargo en el 18 después de Cristo y fue depuesto en el 36 después del Señor Jesucristo. Es un hombre, es un sobrenombre Caifás, pues él se llamaba José. En su época, la persona para el cargo era designada por las autoridades romanas, o sea, a quien pusieron a este José de sobrenombre Caifás fueron las autoridades romanas. Mire y le leo quién fue el que lo puso. El procurador Valerio Grato fue quien lo designó por sustitución de su suegro Anás. Como para los judíos el cargo debía ser vitalicio y por el poder de Anás, que era inmensamente, oiga bien, rico, la influencia de este continuó durante el ejercicio de Caifás. Por eso decimos que José o Caifás era un títere en las manos de Anás. Y me imagínese, bueno, voy a usar un término que repite nuestro pastor general Junior, era un lamebotas a la gente rica. Entonces, en este caso, él pues prácticamente también era un títere en las manos de José. O sea, cargos por interés, cargos, hermanos, con un provecho, pero lejos de honrar la fe de Dios, de ser un instrumento para el pueblo de Dios. Así que por eso habíamos titulado los 2 estudios anteriores, Cuando la fe se corrompe. Ahora, entrando ya a nuestro estudio, hermanos, el orden de la selección para las funciones en la fe judía, ya dijimos, se había corrompido. Esta parte, hermanos, es muy triste cuando una persona se corrompe, cuando empieza a adulterar. Por ejemplo, un esposo puede corromperse y puede llegar a ser fiel a su esposa. Hoy en nuestros tiempos, ya no solamente de una manera física, sino que también de una manera virtual, coquetean con muchas personas, chatean con mucha gente. Hoy tienen la habilidad para buscar a sus exnovias, para saludarlas y no pasar la página, sino que estar recordando aquellos momentos románticos que ya fueron solamente parte de su historia. Así lo mismo pastores, hermanos, en estos tiempos se corrompen. Le comentaba yo el miércoles pasado, donde pensamos que a Dios lo engañamos, donde podemos sustraer de las ofrendas. Hermanos, hay pastores que como que no tuviéramos conciencia del esfuerzo, del sacrificio, de cómo cuesta ganar el dinero, de las horas arduas de trabajo, de esa manera de trabajar bajo el sol, lavar 500 platos, caminar varias cuadras, y cómo la persona con amor le pone el dinero a Dios. Y algunos hacen su propia compañía dentro de la iglesia. Personas sin escrúpulos, hermanos, donde no son conformes. Por eso dice el apóstol Pablo que el que desea obispado, buena obra desea, pero no debe ser dado a codicias ni ganancias deshonestas. Por eso, hermanos, creo de que a mí el pastor fundador me enseñó que cuando yo quisiera algo lo pidiera, que no hay necesidad de sustraer y que antes de pedir debo de ganármelo,
debo de estar esforzado, debo de que la congregación, tal vez no toda, pues, pero porque especialmente en la cultura latina no hay conciencia de esto, no saben honrar muchas veces a los pastores. No me estoy quejando de mi iglesia, hermano, yo estoy pues bendecido por la muestra de cariño y por aquellos que se alegran cuando su pastor de alguna manera va progresando. Pero muchos pastores se corrompen y nosotros acá en nuestra iglesia siempre, yo de preferencia le digo a los hermanos, toda ofrenda, por favor, si usted va a dar en un sobre, póngale su nombre y póngale la cantidad. Yo no desconfío de los hermanos, desconfío del tiempo. Dios bendiga el ministerio de ofrenda. Pero entonces se habían corrompido. Hermanos, dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Hay cosas que a usted lo pueden corromper. Devolver una mirada, devolver un saludo, coquetear con el pecado es muy peligroso. Algunas cosas a usted le van a salir bien por un breve tiempo, porque Satanás es especialista es un traidor y medio, hermanos. Él rápido le da la espalda porque él lo único que lo quiere ver es en las manos, en horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Entonces él te va empujando, te va facilitando, pero cuando tú menos sientes, te hunde con Dios, te acusa y le dice, yo solo le dije, porque al final eres tú el que tomaste la decisión, eres tú el que decidiste corromperte a través de que tu esposa confiadamente, tu esposa confió en que tú ibas para el trabajo, que te quedabas haciendo horas extras en el trabajo, que tú venías para la iglesia, que tus padres confiaban que tú ibas a servir a la iglesia y te corrompiste. Permitiste que otras acciones de otras personas, te contaminaran. Pero bueno, entonces en este caso estoy sacando un poquito esa historia aplicándola a nuestras vidas. Pastor, y ahora en nuestros tiempos la iglesia está corrompida. Pues la iglesia no, pero hay un tipo de gente que se ha infiltrado. Y como de gustos y colores, siempre hay gente que solo lo único que tiene es comezón de oír y que quiere escuchar palabras motivadoras y que solo le digan cosas bonitas, pero no que le confronten su pecado, que no le desarrollen, que no le mejoren su vida, porque hay cosas que necesitamos mejorar, hay cosas que necesitamos corregir, hay cosas que necesitamos cambiar. Entonces, pero hay un tipo de oveja que no le gusta pasar por la confrontación de la verdad, confrontación con el pecado. Entonces, pues valdría la pena, ¿verdad? Nosotros, si realmente nos llamamos discípulos del Señor, el discípulo aprende de manera constante de su maestro y su maestro se llama Jesucristo. Ahora, podemos ver por la manera de cómo apresan al Señor Jesús, dice que fue de noche y recuerde que fue a través de una traición. No lo hicieron ni en el día, no lo apresaron cuando estaba enseñando en el templo, sino en un momento donde solo estaban sus apóstoles y después de sus apóstoles él se retiró a un lugar a orar en privado con aquellos que le llamamos de su íntima, Pedro, Juan y Jacobo. Ahí lo agarraron y Jesús por eso les reclama y les hace ver en lo que vamos a leer en este tema llamado entre negaciones e interrogaciones. Vemos que había un abuso de poder tanto de los romanos como de los autoridades religiosas. Qué triste, hermano, qué triste muchas veces que en lugar de nosotros de ser ejemplo, estamos atropellando. Decía Jesús, vosotros imponéis cargas que ni siquiera vosotros sabéis sobrellevar. Entonces, la filosofía, hermano, del cristianismo, no digo que hay predicadores perfectos, pero debemos de tratar de salirnos de ser metal que retiñe, de ser aquellos predicadores que la iglesia se edifica, pero tu familia cuestiona tus enseñanzas. No que sean malas, sino que tú no las vives. Entonces, había un abuso de poder. ¿Por qué, hermanos? Porque humillaban. A Jesús lo humillaron como no te das una idea. Tanto los principales de la fe judía, ya no se diga los romanos,
no se respetaban los procesos de derecho. Mira, los romanos sí tienen un aporte a la historia de la humanidad en cuanto a la parte de los procesos, pero pareciera ser que como está en nuestros países de Latinoamérica, donde las constituciones políticas son una mera poesía, porque comenzando con los diputados corruptos, donde sí les enseñan a las empresas a declarar sus impuestos, pero ellos no lo hacen, ellos se evaden, ellos roban, ellos desvían los fondos que el pueblo da obligadamente o voluntariamente para que su nación salga adelante. Pero lastimosamente siempre hay un proceso donde lo corrompen. Mira, ahora nosotros en Estados Unidos hemos visto una jovencita que la madre, gracias a Dios, encontró eco en los medios de comunicación, se multiplicó en los demás estados, donde fue matada a martillazos en una base militar. Y todos dicen, ¿verdad? Qué triste, ella queriendo dar su vida por los enemigos, y los enemigos fueron del mismo grupo de soldados. Entonces, ahora, y aparentemente como que algunos querían evadir la responsabilidad de la evidencia hasta que ya metió manos el FBI para investigar. Entonces, hermanos, no se respetaban los procesos, cosas que se daban en esos tiempos, y ahí me quiero llegar yo a un punto, hermanos, en su vida y en mi vida. Si en su vida no se respetan los procesos y el hombre en usted abusa del poder, no se preocupe, nosotros tenemos un Dios de justicia. Mire, no se preocupe si a usted lo desprestigian y usted no se da ni cuenta, lo malinforman y usted no se da ni cuenta. Preocúpese si lo que hablan de usted es mentira, Dios le va a hacer justicia. Eso es nada más, usted tiene que aprender y distanciarse de esas personas que tristemente quizás eran personas que usted confiaba en ellas, que usted les tenía un gran cariño, pero usted tiene un Dios de justicia. Usted distancíese de las raíces de amargura y distancíese del resentimiento, porque eso, hermano, es muy grave. Y no se vuelva implacable. Eso significa, hermanos, que usted no permita las disculpas o no permita el perdón cuando alguien le ha fallado. Pero bueno, entonces vamos a ver sobre las primeras horas del arresto del Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender? Hermanos, vamos a aprender 5 cosas importantes. La primera de ellas, yo quisiera llevarlo al versículo 18-15, donde dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. No da el nombre. Entonces aquí vamos a aprender de este discípulo incógnito. ¿Quiénes dicen los historiadores? ¿Quiénes dicen los estudiosos? ¿Quién era? Porque ahí no da el nombre, ni tampoco los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, primero dice que y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo dice que era conocido por el sumo sacerdote, o sea que él no era un extraño. Ya le podía el nombre, ya le podía el rostro, entraba con facilidad a su casa. ¿Quién era este personaje? Lo vamos a ir desarrollando. Pero entonces, hermanos, en este momento, ¿dónde están los otros 9 discípulos? Por eso yo digo la valentía y osadía, porque se atrevieron a poner un pie donde el enemigo, corriendo el riesgo que también fueran arrestados, corriendo el riesgo que fueran, no vamos a hablar de la negación todavía, vamos a hablar ahorita de esa valentía y de esa osadía de dos discípulos, de esos 11 apóstoles. Ya sabemos que uno salió malo, que fue Judas, pero de esos 11 hubieron 2 que fueron osados y fueron valientes. Yo lo puedo ver así porque fueron hasta lo que es la parte del campo enemigo. Hermanos, eso me lleva a mí una buena reflexión, y es que la vida de fe requiere de valentía y muchas veces ser osados. Hay cosas que tenemos que atrevernos. Yo le recomiendo, primero, grandes decisiones requieren grandes oraciones. No tome una decisión apresurado, porque en esos
grandes decisiones, grandes oraciones, me refiero a que debe ser un tiempo prudencial, porque usted debe de despejar si las cosas que usted quiere hacer son pura emoción, si las decisiones que usted está tomando son de puro enojo, si las decisiones que usted está tomando son de pura tristeza. Usted tiene que darle tiempo y sobre todo pedir confirmación al Señor. Eso a mí me ha servido mucho para tomar decisiones trascendentales. ¿Usted cree que es fácil dejar mi iglesia de 13 años? ¿Usted cree que fue fácil dejar a mis hijos, hermano, haberme perdido el desarrollo de mi hija, sus 15 años, estar en sus graduaciones? Hermanos, haberme perdido gran tiempo, dejarlos a cargo en la vida espiritual de otro pastor que no fuera su padre, para llegar a tomar esa decisión y quedarme en este país y comenzar este proyecto, hermano, hace 10 años y algo, van sobre los 11, hermanos, tuve que darme un tiempo y todo Moisés necesita su monte Sinaí. Me di un tiempo para orar y le pedí a Dios que me confirmara si era la voluntad de Dios el comenzar esto, sino quizás eran mis deseos, quizás era mi perspectiva. Entonces, es importante, hermanos, siempre va a haber un momento que te vas a tener que atrever a poner un negocio, te vas a tener que atrever a casarte, te vas a tener que atrever a inscribirte en el colegio de teología, te vas a tener que atrever a abrir una misión, pero todo lleva un orden, todo lleva una sincronización de Dios bien bello, pero tenemos que atrevernos, tenés que atreverte a meterte al idioma inglés. No vas a subir tu nivel si no aprendes el idioma, no vas a mejorar tus ingresos si no te preparas. Bueno, hay tantas maneras, no digo que es la única, pero yo noto acá, en la vida se necesita valentía y se necesita osadía. Aquellas personas que han comprado una casa, la mayoría que no son de clase media alta, que son personas, hermanos, asalariadas, pregúntales, se tuvieron que arriesgar. Yo conozco, no sé si están en sintonía, un par de ancianos que me contaron la vez que adquirieron la deuda de esa casa. Hermanos, tuvieron que ir a prestar, un asiático les prestó un dinero, o sea, tuvieron que atreverse a pedir quizás y cosas que muchos no estamos acostumbrados, pero se atrevieron. Entonces, ahí se menciona a Pedro, el discípulo, y otro que es el otro discípulo. Vamos a ver, hay dos teorías, hermano, para esta hipótesis, o para poder decir, Pedro, ya estamos claros, era Simón Pedro. Ahora, pero ¿quién era el otro discípulo? Como la Biblia no nos arroja quién es, pero hermanos, la teoría más acertada fue que era Juan el Amado, el mismo escritor de la epístola, quien posiblemente su padre Zebedeo. Aquellos que conocen un poquito de la selección de la historia de dónde provenían los apóstoles, todos sabemos que Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo y que ellos dejaron el negocio de sus padres de la pesca. Zebedeo tenía barcas. Entonces, creen algunos que Zebedeo comercializaba con los sumos sacerdotes y les proveía a ellos el pescado. Y muchas veces quizás mandaba a su hijo Juan. Entonces, por eso es que Juan entra, y tiene un poquito de lógica, ¿verdad? Pero esa es una de las teorías más acertadas. Hay otras que, pues algunos dicen que es puede ser José de Arimatea también, aquel hombre pudiente, el que dona el sepulcro para nuestro Señor Jesús, el que lo baja en una sábana. Entonces consideran que también él, pero no es de relevancia. Otros creen que es Nicodemo, aquel principal también, que llega de noche y le dice, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, pues tienes que nacer de nuevo. Entonces, hasta ahorita en este momento, en las primeras horas de la aprehensión del Señor Jesús, hermanos, vemos a dos discípulos osados y valientes, porque no veo a los otros 9. De 11, pues solo 2. O sea que la pregunta para usted es, ¿vas a ser de esos 300 de los Gedeón o vas a ser de la multitud que se va a acobardar? ¿Vas a ser de esos 2 que se atrevieron? La idea es, hermanos, que la valentía y la osadía te va a llevar a que seas diferente. Y no esperes que el mediocre, no esperes
que el acobardado camine contigo, se va a distanciar. Muchas veces nos vamos a distanciar de aquel que no le gusta hacer bien las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque nos va a entorpecer nuestros objetivos. Es muy importante. En la vida sentimental, tú no puedes estar con alguien que no desea. Por ejemplo, tú tienes cierta edad y tu anhelo es casarte, pero si esa persona no piensa en el matrimonio, pues para mí estás perdiendo el tiempo. Porque hay personas que vamos a ser novios, vamos a tener un tiempo, pero la finalidad no es pasar el rato, la finalidad es el matrimonio. Entonces, habría que aprender a tener valentía y a ser osados. Una vez me acuerdo yo que me dijo un hermano: pastor, yo no sé si casarme con esta persona. Y le dije: pues para mí me estás dando una muestra que tú no la amas. ¿Por qué? Me dijo: si hemos durado tanto tiempo, etcétera. Le dije: porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, es importante, hermanos, bueno, en los primeros relatos, sin sacar ese texto del evento que estamos viendo, entonces hemos aprendido que posiblemente, no lo estamos afirmando, posiblemente dijimos, la teoría más acertada, que el otro personaje que no menciona quién es, posiblemente sea Juan el Amado, el escritor del Evangelio. Ahora, hermanos, vemos que primero quien entra es Juan, o el personaje no mencionado. Acompáñenme al versículo 16 y 17, donde dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, como quien le dice: mira, a la criada le dijo que permitiera que Pedro entrara. Ahora, hay algo peculiar en todo esto, donde la criada se le queda viendo a Pedro y le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro le dijo: no lo soy. Hermanos, vivimos en tiempos donde casi la mayoría no somos unos extraños. Creo que las redes sociales, este sistema nos ha venido, hermanos, a que nuestra información, a que nosotros dejemos de ser un desconocido. Usted escriba en Google Edwin Escobar o Pastor Edwin Escobar, pastor de Hollywood, del tabernáculo de Hollywood, y vea, ahí le va a aparecer. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros creemos que nos podemos esconder. Nosotros no somos anónimos. Siempre habrá alguien que te va a observar. Entonces, acá, hermanos, vemos que Pedro no logra entrar. Él quería entrar, pero no podía. Esto también podemos ver otro principio, que muchas veces de las cosas que nosotros queremos hacer o nuestros objetivos, se nos van a presentar limitantes. Ahora, en medio de esas limitantes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? ¿Te vas a apoyar en un buen amigo, como en el caso de Pedro, que llegó este discípulo, algunos dicen que Juan? ¿O qué vas a hacer tú? Hermanos, muchas veces no avanzamos por la carencia de buenas estrategias o por la consejería equivocada en nuestras vidas. Entonces yo quiero que tú seas sabio en aquellos proyectos que te vas a proponer y que no pasen una eternidad. Hay gente que mucho piensa las cosas, o hay gente que no busca el orden en las cosas. Creo que el ímpetu, si no lo sabemos canalizar, porque aquí estamos viendo, yo quiero que también, te digo de paso, aquí estamos viendo un Pedro impulsivo. No te das una idea cómo la resurrección de Jesús a este hombre lo cambió. Porque, hermanos, esto te lo dejo mucho en tu corazón. Si tu vida de fe no está cambiando, ahí hay un problema, no de la palabra, eres tú. ¿Cómo escuchas? ¿Cómo está tu corazón? ¿O cómo está tu disposición para mejorar en tu vida? Pero la palabra de Dios tiene poder. El Espíritu Santo regenera, transforma, toda vez y cuando tú se lo permitas. Entonces, nadie, hermanos, nadie en el Evangelio puede quedarse estancado. Y la iglesia corre con los tiempos. Por eso yo quisiera invitarle a usted a que no se quede atrapado en un tiempo.
O sea, trate de caminar con los tiempos y tampoco sea ridículo. No esté pensando que, bueno, yo en el caso mío, porque tengo 49 años, me voy a querer comportar como uno de 18, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, yo creo que no le ponga limitante a su crecimiento, ni le ponga limitante a Dios. Yo creo que contamos con un Dios de lo imposible. En este caso, Pedro quiso entrar, no pudo al patio de Anás, no es de Caifás. Entonces, él quiso entrar, pero de repente no pudo, pero ahí estaba alguien que le facilitó. Hermanos, por ahí dicen que es mejor un amigo. Yo siempre digo, deje puertas abiertas. Eso es tan importante. El apóstol Pedro, cuando él se daba la tarea de informar bien a alguien o de desvirtuar la vida de alguien. En este caso, pues estamos viendo que logró entrar gracias a Juan. Entonces, ahora, pero lo que me llama la atención a mí, hermanos, es que Pedro le dice, no lo soy. Ahora, esa primera negación, ya vamos a ver que son tres, pero, y luego canta el gallo, que algunos que ya les cantó. No, pastor, yo aquí vengo a quedarme en el tabernáculo y un pequeño problema ya te saco. Pero bueno, le dice, no lo soy. Esa primera negación es la primera parte de, ¿fue circunstancial o fue a conveniencia? Habrá sido porque si le digo sí, esta maita no me va a dejar entrar. O realmente habrá sido porque no quiso descubrirse y tenía miedo del ambiente. Ahí yo no puedo decir qué fue, hermano, pero solo me llega a mí a reflexionar, ¿y este Pedro habrá negado en ese primer instante al Señor? Porque quiero decirte algo, recuerda que en la Santa Cena, Pedro le dijo, soy capaz hasta dar la vida por ti. Esas fueron las palabras de Pedro a Jesús. Y el Señor le dice, ay Pedro, mira lo que estás diciendo. Hermanos, yo quisiera que usted en la vida no se coma muchas de sus palabras. Digo muchas, hermano, porque sé que yo me he comido bastantes. Pero sabe, la idea es no seguir comiendo eso, es salirme de esa digestión. Hay cosas que necesitamos mejorar, hay cosas que necesitamos encauzarnos. Y en este caso Pedro, pues después ya, cuando el Señor Jesús lo ve y Pedro llora amargamente, o sea, de tristeza, de vergüenza. Quizás, yo no sé si usted ha pasado por ahí de defraudar a alguien. Yo sí lo he pasado varias veces, porque no soy perfecto. En algunas ovejas las he defraudado y tal vez no les he demostrado mi vergüenza. Tal vez a algunas ovejas no les he demostrado que soy una persona común y corriente, que lloro, que río, que me enojo, que grito, grito gol pues cuando veo partidos de fútbol, ¿verdad? Hoy ganó el Barcelona, pero mire, pero vemos ahí que habrá sido a conveniencia o qué. Yo no sé, hermanos, si habrá sido a conveniencia, pero logró su objetivo. Al final él cruzó la puerta, porque su deseo era estar allí donde estaba Jesús. Ahora, yo sé que él no podía hacer nada. No sé si quería darle apoyo moral en ese momento, pero yo sé que Dios conoce las intenciones. Yo quisiera decirte que con el hecho de que estés conectado, con el hecho de que estés pendiente, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida o tomarlas en cuenta, porque esto, hermano, nunca va a ser de capacidad. El evangelio jamás es por capacidad, es por misericordia y gracia. Yo creo que nosotros los pastores somos exigentes y porque no perdemos de vista la excelencia con el paréntesis de la imperfección. ¿Qué significa, hermano? Que las cosas las vamos a proponer, planificar, algunas cosas van a salir bien, otras media bien. Yo creo que donde no podemos ser aceptados es comenzar tarde, mal organizarnos, no planificar todo lo que va dando, eso no funciona. Pero yo digo que dentro de una planificación
yo no puedo ser el mismo pastor de hace 25 años. Lo mismo los músicos, lo mismo los maestros, lo mismo usted. Usted no puede ser el mismo cristiano recién convertido de hace 12 años. El apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios dice: miren, yo no puedo hablarle a ustedes como adultos en la fe, sino que ustedes como niños, porque a ustedes solo hay que hablar de la salvación, porque otros temas se ponen susceptibles. No pueden digerirlo todavía, no están preparados. Entonces, en este caso, hermanos, vemos acá, pues que no sé si Pedro en este momento lo habrá negado por la presión que tenía o realmente por pura conveniencia, porque lo negó delante de una mujer. Así que hay hombres que son especialistas para negar las cosas delante de las mujeres. Y me soy infiel, Yuri, ¿no? Y me soy infiel, Ernesto. Estoy hablando de mí, hermano. Yo jamás, amor. Pues sí. Entonces, ahora vemos que pronto, hermanos, veamos luego el Señor Jesús, continuemos con la lectura, donde dice que Él entra, dice que, vamos a ver, déjeme leer donde estoy. ¿Por qué pregunta? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí, ok, ahí estamos, dice que en el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? No, bueno, permítame que estoy un poco descoordinado en la lectura. Déjeme irme al contexto de esto. Entonces, cuando estoy en el versículo 16 más, Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y habló a la puerta y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaban Pedro en pie calentándose. Ok, hay un grupo de personas ahí, militares, que se estaban calentando, autoridades que se estaban calentando, y yo pensando ahí, hermanos, que primero, ¿verdad? Lo sorprendente, ¿qué estás haciendo en medio de personas que no son de un mismo sentir contigo? O sea, como que, ¿qué estaría haciendo una cebra en medio de leones? Pues no estás haciendo nada ahí. Lo que va a pasar es que te van a comer tarde o temprano. Tiene que estar con las cebras. ¿O qué haría un león con las cebras? O así como, yo no sé si han visto la película El libro de la jungla, donde el niño lo crían unos lobos. Y pues al final los lobos lo quieren echar, o al menos hay un lobo malo ahí, o un tigre, creo. Entonces, al final, hermanos, vamos a ver qué habrá escuchado, porque esa es otra reflexión. ¿Qué habrá escuchado Pedro hablar del Señor mientras se calentaba en ese momento? Porque no me dejará mentir que hay cosas que cuando usted conoce la verdad. Hermano, yo veía ahí una imagen que decía en una red social, decía que el evangelio es para predicarlo, no para discutirlo. Y yo sé que hay muchas veces tenemos que defender nuestra fe, pero también Jesús dijo que no les tires perlas a los cerdos, refiriéndose que, pues está bien, ¿verdad? Uno trata de hacer la parte, comentar, compartir, pero cuando la gente no quiere escucharte, pues mejor busca personas que sean de un mismo sentir. Te voy a decir esta cosa. Yo los días lunes, toda la vida, hermanos, llegaba a la iglesia, a mi trabajo, compartiendo las experiencias, el evangelismo, los bautismos, si había casado. Y sabes que la gente no me tomaba ni la atención ni la importancia al gozo que yo sentía. Entonces, en este momento, cuando Pedro estaba ahí, ¿qué habrán hablado? ¿Habrán dicho, este hombre es inocente? Porque Jesús, hermanos, no hizo nada. Jesús lo único que hizo fue hacer un bien en la vida del hombre. Jesús sanó, Jesús resucitó, Jesús alimentó, Jesús vino a dar la vida. Y esta es la parte que muchos, ya vamos a ver, quienes tienen por enemiga la cruz.
¿Sabe? El evangelio va a ser enemigo el que defienda una religión. Siempre no puede ir de la mano el evangelio con la religión. No puede. No puede, hermano, porque la religión te pone normas y reglas. El evangelio te da amor de Dios. No te pone cargas, te quita las cargas. El evangelio no te condena. Sí te hace ver el error, sí te muestra la consecuencia, pero te da una oportunidad. Entonces, ¿qué habrá escuchado Pedro, hermanos? ¿Habrá escuchado blasfemias contra el Señor? ¿Qué cosas habrá dicho? Y en ese momento, sabes, yo vengo de una generación donde a mí, si alguien me menciona, que a mí me dijera tu mamá, yo, hermano, iba y le rompía la boca a esa persona, o me la rompía a mí, pero no se quedaba así. Esa era la peor ofensa. O sea, cuando alguien quería provocar a pleito a alguien, inmediatamente usted le sacaba la mamá a la persona y era vámonos, démonos. Entonces, hay veces, no sé usted como cristiano, ¿qué está haciendo en medio de personas que no respetan a Dios? De la manera de cómo se expresan, de la manera como hablan. Hermano, yo no creo que sea su lugar. No sé por dónde está usted, pero no creo que ese sea su lugar. Yo pienso que esos tiempos y esos lugares son para ir de pasada, son para estar por educación, pero no para compartir. Porque por ahí dice un dicho que el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, en este caso, ¿qué habrá escuchado Pedro? Hermano, guardar silencio de sus convicciones ha de haber sido duro. Yo tengo, hermanos, convicciones claras y que las voy a defender, espero en el Señor, aquí en China y donde sea. Convicciones bíblicas, principios. Algunos quizás en algún momento los he cedido, pero otros no, hermano. Y una de las cosas que sí quiero cumplirle a Dios es que nada ni nadie se interponga entre Dios y yo. Y realmente hacer de mi vida espiritual una prioridad, porque sé que de ahí viene todo. Yo, hermanos, créame lo que, y sé que el hermano Israel que canta aquí lo comparte, esto es lo que nos da vida a nosotros. Esto es lo que nos controla las emociones, las tristezas, las angustias, las enfermedades, aún, hermanos, la vida incierta, las pobrezas, las limitantes. En medio de todo eso, Jesús nos da sentido. Y quisiéramos que usted y yo, que usted también, hermanos, aprenda a tener convicciones genuinas. Hermanos, el evangelio no hay que diluirlo ni acomodarlo. Tenemos que ser personas, ¿sabe? Esas personas valerosas, esas personas dignas, hermanos, de honrar, esos héroes, mártires que dieron todo por Jesús, que no importó ser apedreado como Esteban, que sentía un orgullo morir en una cruz como Pedro, sentía un orgullo, hermanos, pasar por una olla de aceite hirviendo como pasó Juan el Bautista, Juan el Amado, o quizás ser decapitado como Juan el Bautista. Hermanos, son convicciones. Y yo te pregunto, ¿cómo están tus convicciones? Hermano, yo voy a hablar de todas tus convicciones, tanto espirituales como comprometidas con Dios. Hermano, es necesario que volvamos a Dios. Yo insisto, hermanos, la iglesia, aquí hay voy a hablar de dos cosas. Muchas veces o la iglesia no progresa porque el pastor es un mal administrador y todo el dinero lo estén causando para otras cosas menos para el reino. Puede pasar eso. El pastor está haciendo una fuga de dinero que no es correcta. O, hermanos, también hay un tipo de miembro que está privando a su iglesia
de llegar a los proyectos. Yo tengo una iglesia multicultural y está compuesta de inmigrantes. Y yo no le quiero juzgar, hermano, su ayuda, porque eso se hace, yo sé, conforme al corazón. Pero nunca el diezmo va a ser para otra iglesia. Su diezmo debe ser para la iglesia donde se congrega. Eso, hermano, es claro. Y número 2, usted no da, no da para ser reconocido. Usted no da, hermanos, para ser prosperado. Usted da de la bendición de Dios. Pero muchas veces, hermano, hay iglesias donde hay 2 tipos de personas, ya le dije. Uno es donde está siendo mal administrado el recurso, porque hay iglesias, hermano, donde, créamelo, el pastor es no ha puesto una iglesia, ha puesto un negocio. Y hay otro lado donde hay una oveja, donde no da como debería de ser. Entonces, si estas 2 personas se logran entender y hacer las cosas para Dios sin corromperse y cumpliendo sus obligaciones, hermanos, créamelo, que hubiera una iglesia con menos limitantes, con mayor alcance de proyectos. Yo pienso que nuestra iglesia, el Tabernáculo de Hollywood, hace muchas cosas y pudiera hacer más si se multiplicara ese buen grupo de hermanos que tenemos, convertidos, convencidos y comprometidos de la obra. Aquellos hermanos que no andan esperando una palmadita o reconocimiento por lo que dan, aquellos fieles que siempre apartan a Dios lo que responde. Y tal vez, no sé, a mí casi no me gusta hablar de esto, hermano, en una predicación, pero es necesario tocarlo, tus convicciones. Y hablábamos también que en estos tiempos de pandemia hay que ser muy prudentes, hay que ser muy diligentes. Hermano, nosotros lo estamos haciendo. Nosotros somos una iglesia de 7 servicios a la semana. De esos, hermano, hemos reducido a 2 días nada más. Y de esos 2 días, créanme lo que vamos a tener otras disposiciones y otras estrategias de cómo evangelizar. Pero no podemos quedarnos atrincherados, hermanos, ahí nada más. Y entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están esos evangelistas? ¿Dónde están esos obreros? Algunos acobardados, pero ya es tiempo que recapacite. Ya es tiempo que superemos, hermanos, muchas cosas. ¿O acaso Dios no te puede guardar? ¿Acaso, sin llamar a la imprudencia? Sé que esto va a ser chocante a algunos, hermanos, pero lo estoy hablando con mucho amor y con mucha exhortación. Tus convicciones. Pero vamos a seguir, hermanos, en cuarto lugar. Mira ahí, hermanos, ahí veo en cuarto lugar qué podemos aprender de las primeras horas de la aprehensión del Señor Jesús. Bueno, de las preguntas vanas de un corrupto. Hay preguntas o hay comentarios, hermanos, de gente realmente que sus aportes son viciados, no son objetivos. ¿Sabe? Yo algunas cosas que trato de hacer es que cuando a mí no me parece algo de alguien, yo no se lo señalo en las redes sociales, yo no se lo señalo en su muro, yo le mando un inbox, porque mi propósito es que esa persona mejore, nunca hacerlo ver mal. En una predicación yo estoy exhortando, pero no estoy hablando con nombre y apellido. Ahora, a algunos se puede dar por aludido, a otro quizás le va a quedar la camiseta, no sé. Pero la buena opinión o la buena sugerencia nunca lleva, hermanos, un matiz que no sea la mejora de alguien o la corrección de algo. En este caso, mira, vemos acá, dice en el versículo 19 y 20, y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. O sea, le pregunta sobre tus enseñanzas y tus discípulos. Jesús le respondió, yo, y miren la palabra, públicamente he hablado al mundo. O sea, ¿me estás diciendo que yo las cosas las hago encubierto? Si yo me he puesto en los pórticos del templo, ¿no te acuerdas cuando yo eché a los cambistas y les dije que ustedes habían convertido mi casa en cueva de ladrones? ¿Por qué no me agarraron ahí? Yo he hecho las cosas a la luz.
Hermano, porque esto es otra cosa muy importante. Jóvenes, procura no tener noviazgos a escondidas. Equipo de trabajo, liderazgos, no tengamos agendas ocultas. Yo tengo una familia, no la he visto conectada, no sé por qué, pero tiene esa virtud muy bonita. ¿Sabes que ellos de repente se iban de vacaciones? Me informaban: pastor, le queremos informar que no nos va a haber 3 servicios porque nos vamos de vacaciones. Pastor, fíjese que tal día no vamos a poder venir. Toda la vida se reportaban y me informaban: fíjese, pastor, que nos han invitado a una boda y vamos a estar en otra iglesia y quiero que no vaya a pensar que nosotros nos hemos hecho de esa iglesia. Hermanos, una manera tan linda de comunicar e informar. Yo tengo un par de hermanos que quisiera que mejoraran esa parte, la comunicación. Hay una hermana que me dijo este domingo: pastor, no voy a poder llegar. Le puse ahí: gracias por informarme. Hermanos, es que la comunicación es muy importante y las cosas hacerlas de manera transparente, ya ni se diga. Por eso, en este caso, hermanos, vemos acá que Jesús se caracterizó siempre por hablar de frente y hacer las cosas de manera pública. No dijo: mira, leproso, te voy a tocar pero que no vea a nadie. Lo tocó y no le interesó quién. O sea, ¿por qué? Claro, las convicciones. ¿Por qué? Porque las cosas llevaban un objetivo bueno. Entonces, hermanos, una vez estaba en una iglesia bautista y un pastor le hizo una pregunta a una salvadoreña. Después de todo esto, parece ser que ellos tenían diferencia, o el pastor tenía diferencias con la hermana, cosa que, como le digo, no se deben de mezclar. Y esto espero que mis líderes, mi equipo de trabajo o los servidores den fe, que podremos tener diferencias, pero yo nunca he mezclado las cosas ni he personalizado. O sea, quizás en algunas ocasiones nos hemos ofendido, pero seguimos trabajando. O sea, no he permitido que nuestras diferencias nos lleven a malintencionar el ministerio. Bueno, y no lo digo por justificarme, hermanos, sino que pues siento en mi corazón decir esto también para mi equipo que nos está viendo acá. Estaba en la iglesia y dijo el pastor, le hizo una pregunta directamente a la hermana. No recuerdo si fue teológica, no sé si fue un versículo bíblico, pero la respuesta de la hermana fue bien interesante y le dijo: ¿me pregunta porque no sabe? Y si sabe, ¿por qué me pregunta? Hermanos, este pastor le cambió el rostro, le demudó su rostro, cambió el tono porque fue descubierto. Seguramente la pregunta que le quiso hacer fue con el objetivo de avergonzarla. Entonces ahí llevaba una malicia. Es lo que Jesús quiso tratar de hacerle ver a este atajo de corruptos, a este atajo de religiosos hipócritas, mostrando delante de la gente apariencia de una gran espiritualidad, apariencia de unos grandes bondadosos, cuando eran unos títeres del Imperio Romano, donde sus intereses no eran velar por la fe de los judíos, sino sacar provecho. Entonces, hermanos, ¿sabe? Veo acá, hermanos, que las preguntas vanas de un corrupto. ¿Sabe que ellos tenían miedo de que Jesús provocara una revuelta y se les cayera el negocio corrupto que tenían? Note qué triste para una persona corrupta a una persona que realmente busca agradar a Dios. Quiero hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, se le dio un ministerio de preparar a un pueblo con arrepentimiento para la venida del Mesías. Y tenían ese corazón blando. Jesús podía predicarles, Jesús podía exhortarles y ya estaban acostumbrados a una predicación frontal con los errores. Entonces, viene Juan el Bautista y cuando lo ve a Jesús no dice: este me quitó el ministerio.
se me terminó el ministerio. No, él dijo, aquí viene a darle continuidad a mi ministerio. Entonces nosotros, hermanos, un ministerio sano, una iglesia, un pastor, un líder que realmente es sano en las cosas que hace, no ve como competencia a otros que son mejores que ellos, sino que al contrario, los hace parte del equipo para darle mejora o continuidad a lo que ya hizo. Juan el Bautista, hermanos, trabajó en equipo. Imagínate tú si todos estos principales le hubieran dado el puesto que Jesús se merecía, pero no sabes por qué, porque era un atajo de corruptos. Entonces, ellos tenían un compromiso con los hombres, pero no con Dios. Es que el corrupto tiene un precio, hermanos. Al corrupto lo compran. No, pastor, le voy a comprar un carro, pero permítame hacer mis fechorías, que yo me puedo meter con las hermanitas que yo quiera. Andate por donde veniste. Porque una iglesia, hermanos, realmente no podemos convertirla en cueva de ladrones, ni comprar, ni el pastor comprar a su equipo, ni el más adinerado comprar al pastor. Eso debe de ponérsele un alto. Porque mira, yo conozco pastores que retienen, o sea, están ejerciendo mal su liderazgo, están ejerciendo mal su pastorado. Y cuando las cosas se les salen del control, lo primero que hacen es, para retener esa oveja que está harta y cansada de sus malversaciones económicas, de sus fechorías o de su mal liderazgo, inmediatamente le dan un cargo, diácono, lo meten a la directiva, le dan un cargo importante. Y el otro que se deja comprar por eso. Porque yo he tenido hermanitos acá que se han trasladado de otras iglesias y me dice, pastor, cuando yo me vine, mi pastor me estaba ofreciendo la dirección de escuela bíblica y yo no la acepté, porque yo no ando buscando cargo, yo ando buscando una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia donde realmente se hagan las cosas como Dios manda. Y eso a mí me compromete, eso a mí, mi hermano, me lleva a saber honrar. Mira, hoy amanecí pensando en eso. Yo decidí quedarme acá y establecer una iglesia similar, no igual, a nuestra organización. Hermano, y tengo que honrar a mis mentores, tengo que honrar la liturgia y tengo que honrar esa congregación que busca acá, que busca una iglesia local que debido a la distancia no pueden congregarse. Pero yo he conocido pastores, ¿sabes qué? Que inician la iglesia, le ponen el nombre de nuestra organización, usan los logos, pero cuando ya tienen un par de hermanos, se empiezan a poner celosos, se empiezan a boicotear, que ya no continuemos con la visión de nuestra iglesia central. ¿Por qué? Y no de ahí nacimos, pues, pero porque corrompemos el ministerio. Entonces, hermanos, yo espero que ni usted ni yo estemos comprometidos con el hombre, que estemos comprometidos con Dios. Y yo siempre lo digo con toda libertad, a mí nadie me pisotea la cola. O sea, yo tengo cola que me pisoteen, pero no para permitirles que hagan lo que ellos quieren en la iglesia. Bueno, es que es importante el carácter, es importante las convicciones. Ahora, porque mira, ellos tenían miedo, no sé si puede decir miedo, dijeron, y si a él lo hacen el Mesías, los romanos nos van a quitar el templo, nos van a quitar los privilegios. Recuerda que estas personas habían sido elegidas y condicionadas por el Imperio Romano, que eran títeres. Entonces, tenían miedo a perder lo que el hombre les había dado. Yo lo puedo sacar eso y te puedo decir, ¿tú tienes miedo que tu pareja te deje? ¿O estás haciendo las cosas mal o no te la ha dado Dios? ¿Tú eres inseguro con tu pareja o tú tienes un problema psicológico grave y buscas ayuda? ¿O realmente
el león juzga por su condición. Tú quizás estás haciendo las cosas mal y con eso culpas a tu pareja también que te es infiel. Hermano, ¿miedo de qué? ¿Por qué tener miedos? En la vida hay cosas que tenemos que aprender a superar. Tú eres único. Aprende a enfocarte en tus dones y talentos y no tengas miedo ni temor de nada, peor del hombre. En mi poco tiempo de cristiano y de pastor, hermano, yo siempre en mi vida le he puesto en las manos de Dios, no en la vida del hombre. Y he vivido momentos vergonzosos por mi culpa de poner mi vida ministerial en la mano de mis superiores o poner mi vida ministerial en la mano de mis diáconos. Hermano, porque realmente nosotros a quien le debemos de tener miedo es a Dios, no a los hombres. Y por último, mis amados, para terminar, ¿sabes qué pasa? A muchos la verdad los descontrola. Miren el versículo 21 y 24. ¿Por qué me preguntas a mí?, le responde el Señor. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio ¿qué? Golpeó al Señor Jesús y le dice: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Sabes? A muchos la verdad los descontrola. A muchos la verdad los descontrola. Espero que no seas tú de esos. Que no te niegues a aceptar la realidad y la verdad. Hermanos, alguien que llega a aceptar una verdad, le voy a poner este ejemplo. A mí me voló los sesos. Nosotros no sé por qué se ha metido esa costumbre de poder atribuirle a la sangre de Jesús protección. No, la sangre de Jesús te da salvación. Dios te da la protección a través de los ángeles, pero no la sangre. Y no hay ningún versículo bíblico. Eso a mí me voló los sesos. Entonces, si yo ya lo oí, ya lo investigué, entonces, ¿va a estar en mí en aceptarlo o no? Entonces, a mí la verdad me convierte en alguien libre de error. A mí la verdad me transforma. Ya no cometo el mismo error. A mí la verdad me designora. Yo no sabía, ahora lo sé. A mí la verdad me encausa a mejorar. O sea, imagínate las 4 cosas que provoca, que pueden haber muchas, pero imagínate una verdad. Por ahí dicen que mejor que te duela ya y no que después. Siento, hermanita, que usted tiene que saber que su marido le es infiel. Y yo no voy a decir que es Israel Sánchez, pero bueno, porque la verdad te da, llorando usted, hermano Israel. Hermanos, la verdad te libera, la verdad te transforma, la verdad te designora, la verdad te encausa. Pero a muchos la verdad lo descontrola. Hermanos, el que escucha una verdad y la comprueba y quiere seguir ciego y empecinado, su manera de preguntar las cosas nunca van a ser sinceras. Siempre se va a ofender con la verdad. Hermanos, ¿sabe que él va a permitir abusos? Anás no tenía que haber permitido que a Jesús lo golpearan, pero era una persona que lo descontroló. La verdad, no quería aceptar, no reconoció. Jesús les decía: no creáis lo que yo digo, ¿por qué no ven las obras que yo hago? No podían taparlas. Así que, hermanos, vamos a dejar este estudio acá, entre negaciones e interrogaciones, y espero que Dios haya hablado a tu vida como habló a la mía. Te es necesario nacer de nuevo, y esta noche puedes abrirle tu corazón al Señor Jesús, y te puedo decir claramente:
que Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie te gloríe. Ni la religión ni tus obras te pueden salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo a través de ese sacrificio vicario. Iglesia, sigamos adelante y tengamos siempre esa docilidad, siempre sigamos con esa disposición y sobre todo el deseo de ser barro en las manos del alfarero que quiere hacer una buena y mejor vasija para el mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Oramos entonces. Padre, queremos agradecerte por cada hermano conectado. En el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que si este estudio fue de provecho al amigo que no te conoce, que hoy, Señor, pueda tener un encuentro personal contigo. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión, hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tarde o temprano te vas a ver con Jesús como Rey, no como Salvador. Si le recibes como tu Salvador, cuando lo veas te va a dar gozo. Y puede ser de dos maneras: o que Jesús venga por su iglesia, o que un día, no sabemos cuándo, te toque morir. Pero si tú haces esta oración, estarás listo y preparado. Si no la haces y te mueres, un día Jesús te va a resucitar y te va a sentar en el juicio del gran trono blanco. Y ahí te va a mostrar todas las veces y oportunidades que te ofreció para poder registrar tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Y va a ser tarde. Por eso hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y a nuestros hermanos de la iglesia, queremos orar por cada uno de ustedes. Voy a orar por los que están conectados. Yo sé que hay más, pero por lo menos estos. Oramos por la vida espiritual de nuestra hermana Ana Astrid. Oramos por la vida espiritual de nuestra hermana Yasmin Polanco, por la vida espiritual de nuestra hermana Irma Sarabia, nuestra hermana Irma Quinteros. Oramos por nuestra gran amiga Leslie Kingster. Señor, bendice su familia. Bendecimos y oramos por la vida de nuestra hermosa hermana Chayito Membreño. Por nuestro hermano Mauricio, Señor, bendice su vida. Nuestra hermana Silvita Garay.